Lo invitamos a ver una breve reseña. El quiebre de la democracia, de Juan Lins, realizado por Agonal Consultores. Resulta una temática interesante para abordar la actualidad, donde en diferentes latitudes del mundo existen situaciones que ponen en peligro la estabilidad democrática. El trabajo de Lins propone un modelo general para estudiar el quiebre de los regímenes democráticos combinando los enfoques sociológicos y económicos. Entre los enfoques sociológicos se destacan Huntington con su desarrollo sobre el pretorianismo de masas, y Scull identificando los clivajes políticos como situaciones de cambio. Estos enfoques se desarrollan entre la polarización y la intensidad política. Por su parte, los enfoques económicos realizan una analogía entre las dinámicas económicas y la realidad política. Entre ellas se destaca el trabajo de Downes, Calle Mayor y competencia unidimensional, y Sartori con su trabajo sobre distancia ideológica en sistemas competitivos. Lins combina los dos enfoques y se pregunta por las etapas del quiebre democrático. El interrogante es, ¿cuándo la polarización tiene como resultado un golpe o quiebre? El autor nos presenta el siguiente esquema titulado Ecuación sobre estabilidad de los regímenes políticos. El esquema incluye 4 variables que sustentan un régimen político: estabilidad, legitimidad, eficacia y efectividad. A partir del esquema anterior podemos preguntarnos, en primer lugar, ¿a qué se debe la estabilidad? Depende, en gran medida, de la legitimidad. Legitimidad es la creencia de los ciudadanos en el régimen político. En segundo lugar, ¿en qué se basa la creencia? La creencia depende de la eficacia, la cual consiste en encontrar soluciones adecuadas para enfrentar los problemas públicos, y de la efectividad, que depende de la capacidad de implementar las soluciones adecuadas. A su vez, la calidad de los liderazgos es una variable independiente. Por lo tanto, los líderes pueden ayudar o no a la democracia. Un mal líder pone en riesgo la estabilidad democrática. A continuación describimos las etapas del quiebre democrático, según Lins. Primero, aparece un problema insoluble. Luego, la oposición radicaliza un tema. En tercer lugar, la pérdida de poder, que incluye 3 etapas. Cuarto, la abdicación de los moderados. Quinto, el vacío de poder. Y finalmente, el desenlace, con 2 alternativas posibles. Analicemos cada paso. En primer lugar, aparece un problema insoluble. Insoluble para la clase dirigente, dado que los problemas pasan a ser insolubles cuando la política se resigna a resolverlos. En segundo lugar, la oposición radicaliza un tema como si fuese insoluble y lo asocia a las reglas del juego democrático. Ante el problema insoluble, la oposición puede adoptar 3 posturas. Los desleales culpan al régimen. Piden reforma. Los semileales. La oposición es ambigua ante la legitimidad de la democracia, duda entre la continuidad democrática o el quiebre. Y los leales. Oposición al gobierno pero no al régimen democrático. Cuando aparecen oposiciones desleales se radicalizan los problemas insolubles. La tercera etapa es la pérdida de poder. Aparece la violencia con la emergencia de estratos en crisis. Son aquellos sectores de la sociedad perjudicados por el problema insoluble que articulan demandas para quejarse ante la falta de soluciones. Esto genera la reducción de la arena política, que implica que la actividad política se traslada a canales informales, alejándose de las instituciones como en tiempos normales. Todo esto favorece la violencia. En este contexto, aparecen camarillas que perjudican la percepción del líder político, los llamados monjes negros que aconsejan mal al líder, desvirtuando la realidad. La cuarta etapa es la abdicación de los moderados, que ocurre entre la etapa 2 y 3, generando que los moderados se vuelquen hacia quienes quieren el cambio de régimen, es decir, los desleales. La oposición que podía contener la democracia decide renunciar a tal objetivo. El quinto paso es el vacío de poder, que consiste en la politización de los poderes centrales. Espacios y recursos del Estado que pueden ser árbitros de la crisis toman partido, como las Fuerzas Armadas, la Policía o la Corte Suprema. Cuando estos espacios dejan de ser neutrales aportan más al quiebre que a la solución. En esta puja, el líder también busca hacer tomar parte a los neutrales. La sexta y última etapa es el desenlace. Existen 2 desenlaces posibles. El primero es crisis y quiebre. Donde asume el poder un líder que acaba con las instituciones democráticas. O el reequilibramiento. Es un proceso más complejo que la crisis y el quiebre porque hay 2 posibles soluciones y depende del accionar de todos los actores. El reequilibramiento puede darse por la aparición de un líder de unidad nacional, o por la coalición de partidos políticos de unidad nacional.
que depende de que determinados dirigentes que no son líderes nacionales, reciban apoyo multipartidario para asegurar la continuidad democrática. Esperamos que el material les resulte interesante. En los comentarios esperamos críticas y sugerencias sobre temáticas de su interés para los próximos videos. No olvide suscribirse. Muchas gracias por su tiempo.